yo les voy a hablar un poco de la masacre en Trujillo Valle del Cauca. Para esto vamos a devolvernos un poco, porque en Colombia se han vivido en las últimas décadas un luto permanente, masacres y otras formas de violencia colectiva con diversas magnitudes, intencionalidades y secuelas que han ensangrentado la geografía nacional. El municipio de Trujillo, ubicado en el norte del Valle del Cauca, es uno de esos, donde ese ha sido escenario de violencia múltiple y continuada, donde también muestra una amnesia, no solo en sus vecinos del Estado regional, sino también han olvidado lo sucedido, sino que más aún, respecto a esos eventos, existe lo que pudiéramos llamar una desmemoria nacional. Para esto, pues también hay un efecto donde lo han resentido las víctimas. Frente a todo esto, no se puede continuar viviendo como si no hubiera pasado nada. Explicar y procesar los hechos traumáticos es un ejercicio indispensable para los individuos y para la sociedad. Son muchas las razones para volver a Trujillo. A casi 20 años de la masacre y 10 de la aceptada responsabilidad del Estado en los hechos. La violencia en Trujillo, Valle del Cauca, continúa y los compromisos del Estado con la comunidad local y de las víctimas siguen siendo inconcisos. Es preciso que tengamos que volver a Trujillo. ¿Para qué? Para que se haga justicia. Hoy en día no existe ninguna condena a los perpetuadores de esta masacre. Hay que volver a Trujillo porque siguen registrándose varios atentados, numerosas víctimas y la comunidad constreñida por viejos y nuevos actos criminales como las conocidas bandas del norte del valle, los machos y los rastrojos. Es también imperativo volver a Trujillo porque la memoria de las víctimas sigue siendo atropellada y la masacre de Trujillo es una masacre continuada. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la masacre de Trujillo, donde se unen principalmente los paramilitares y fuerzas militares, causando así muchas muertes, donde descuartizaban campesinos, religiosos, todo tipo de personas que se les interpusiera en el camino. Ninguna persona podría dar opinión sobre esto porque los desaparecían y pues como tal no había ninguna persona que pusiera orden en esto porque los que debían poner orden eran las principales personas que llevaban a asesinar a estos campesinos. Estos estaban a cargo del mayor Alirio Dueñas. En ese transcurso de tiempo fueron 110 víctimas desmembradas. Este grupo del ejército y de los narcotraficantes eh, causaron un caos completo para estas personas, estos campesinos que vivían en Trujillo. Son hechos que son inolvidables para ellos y por lo que hemos visto en los documentales anteriores, hay personas que ni siquiera apareció alguna vez su familiar, sus hijos, sus hermanos. Eh, Muchos los enterraban vivos, eh, los descuartizaban, los enviaban, los lanzaban al río Cauca, donde pues sus fuertes olores eran los que hacían que se encontraran estos cuerpos. Y una frase que me... La masacre de Trujillo fueron los sucesos ocurridos en 1986 hasta 1994 en el municipio de Trujillo, ubicado en el norte del Valle del Cauca. En los periodos presidenciales de Virgilio Barco, desde 1986 hasta el 1990, César Gaviria desde 1990 hasta 1994 y Ernesto Samper comenzando en 1994, donde se vivió una violencia directa por parte del ELN, el narcotráfico encabezado por Diego Montoya, alias Don Diego, y Henry Loaiza, alias El Alacrán, y la Fuerza Pública. Los guerrilleros del ELN extorsionaban a los narcotraficantes y mataban a la fuerza pública. Los narcotraficantes se aliaron con la fuerza pública para asesinar a los guerrilleros, creando asimismo grupos paramilitares que además de asesinar a los guerrilleros, asesinaban a los campesinos, haciéndolos pasar como positivos para que así los narcotraficantes tomaran sus tierras para el cultivo y exportación de coca.
Importante que veo es cómo se sigue utilizando la democracia y el desarrollo como excusa para hacer cualquier tipo de violencia y cómo los pobres o humildes, como les llaman, se convierten en un blanco fácil y siguen siendo los que pagan, ya sea con su futuro, con su vivienda, sus terrenos, con su vida. Y como los ricos siguen siendo los que destruyen el país, ya sea tanto económico, político y social. Una de las cosas más importantes de esta masacre es cómo para el pueblo es tan difícil sobrevivir y aprender a soltar a sus familiares sin ningún tipo de explicación. Además de esto, cómo el Estado se convierte en la base del paramilitarismo, muertes y desalojamiento de terrenos a los campesinos. Además, es el asesinar a campesinos y líderes sociales solamente por pensar diferente y proclamar lo que les corresponde por ley y es merecido para ellos. El llevarse a las personas a las fincas de los narcotraficantes a mano de los mayores de la policía y del ejército. ¿Qué pensar de un Estado que no puede proteger a su pueblo? ¿Qué pensar de un Estado que tiene fuerzas militares a cargo, pero estas mismas únicamente buscan alianzas con grupos que permitan generar beneficios económicos, que permitan generar beneficios al apoderarse de tierras y que permitan mantener el negocio tal vez mal pensado, más próspero de la nación, en este caso hablando del narcotráfico? El pueblo simplemente alzó la voz y dijo que no estaba de acuerdo con que su región se manejara de esta manera. No estaba de acuerdo con que no se respetaran los derechos humanos y no estaba de acuerdo con tantas artimañas para mantener la corrupción y la falta de democracia allí mismo. Como producto encontramos la formación de un grupo paramilitar que, con la excusa de su lucha contra grupos de extrema izquierda o guerrillas, simplemente asesinaban al que se atravesara en el camino de sus intereses, sin importar cuál era la orientación política, su credo o simplemente su edad. La profesión de casi toda la gente en esta región, campesinos, labriegos, que trataron de formar cooperativas que les permitieran a ellos tener acceso a mejores cosas, una vida digna que no tuvieron porque de estas 30 cooperativas únicamente ahora existen 2 y para este pueblo lograr ser escuchado tuvo que salir a informar de estos casos de lesa humanidad ante la comunidad internacional, porque su Estado, su gobierno, no fue capaz de blindar la seguridad de esta región. En Trujillo Valle del Cauca, entre 1988 y 1992, podemos notar que existió violencia directa, según Galton, a través de 3 entes armados: la guerrilla, las autodefensas conformadas por grupos del narcotráfico y del ejército que se asociaron en pro de lograr un negocio y desterrar a sus rivales de territorio. Podemos determinar un único actor en cuanto a la violencia estructural. Es el Estado o gobierno que abandona las regiones y permite la formación de grupos criminales al margen de la ley con beneficios propios. En ocasiones pueden llegar a relacionarse directamente con alguno de sus miembros. En este momento podemos hacer una relación o un paralelo a la situación de la masacre de Trujillo con lo que sucede en el paro armado en los departamentos del Cesar, Santander y Antioquia, donde no hay regulación de ello y el Estado hace caso omiso a los llamados de inclusive algunos gobernantes de los mismos municipios. La violencia cultural siempre ha estado presente en el conflicto colombiano. En la masacre de Trujillo, justificar el asesinato de personas a través de la idea de que eran guerrilleros y que el ejército los presentara como falsos positivos es una muestra de ello. ¿Hasta cuándo el Estado seguirá abandonando las regiones y permitiendo que todo esto suceda y haciendo vista omisa a lo que está sucediendo?